Nico llega al hospital y encuentra las pantallas negras. Las citas no aparecen, los historiales no cargan y una nota exige dinero para devolver acceso a los archivos. Afuera, las ambulancias siguen llegando. Un ransomware no necesita apagar la electricidad para paralizar una institución. Basta con volver inaccesible la información que coordina personas, medicamentos, turnos, laboratorios y decisiones urgentes. Este episodio no explica cómo realizar un ataque. Explica por qué una infección digital puede convertirse en un problema físico, quién paga el costo real y cómo se construye una recuperación antes de que llegue la crisis. Durante los próximos minutos vamos a seguir a Nico, separar el drama de los hechos y reconstruir paso a paso qué ocurre. La historia es hipotética, pero los mecanismos y las precauciones se apoyan en advertencias y guías oficiales. Capítulo 1. La primera señal. Al principio parece un incidente aislado. El personal desconecta equipos afectados para impedir que la interrupción se extienda todavía más. Nico todavía intenta resolverlo como si fuera un problema normal, pero ataque de ransomware que interrumpe un hospital y servicios públicos esenciales cambia las reglas. La información llega incompleta y cada minuto de demora tiene un costo. El detalle cambia de significado cuando se observa el sistema completo. Las admisiones regresan a formularios de papel y cada dato tarda más en llegar al área correcta. La reacción humana suele ser buscar una explicación simple. Sin embargo, los sistemas involucrados tienen distintos responsables, horarios y prioridades, por eso una acción razonable puede no producir una respuesta inmediata. Aquí aparece la primera consecuencia que nadie había calculado. Un laboratorio puede producir resultados, pero el sistema habitual para asociarlos al paciente no responde. Visto desde afuera parece fácil decir qué debía hacer. Dentro de la escena hay miedo, cansancio y una presión diseñada para que la decisión ocurra antes de verificar los hechos. La presión aumenta porque cada decisión reduce las opciones disponibles. Las llamadas aumentan mientras las líneas internas se convierten en la única forma de coordinar departamentos. Ese punto es importante para el resto de la historia, una tecnología no causa el daño por sí sola. El impacto aparece cuando se conecta con dinero, reputación, salud o una necesidad urgente. Capítulo 2. Cuando el problema crece. Lo más peligroso no siempre es visible en la pantalla. La dirección debe decidir qué servicios continuar, cuáles desviar y cómo comunicar sin crear pánico. También existe una asimetría. Quien provoca la crisis necesita acertar una vez, quien intenta detenerla debe identificar el problema, contenerlo y explicar cada decisión sin empeorar la situación. En una situación así, el tiempo deja de ser neutral. Los atacantes amenazan con publicar información robada, añadiendo privacidad a la crisis operativa. Nico todavía intenta resolverlo como si fuera un problema normal, pero ataque de ransomware que interrumpe un hospital y servicios públicos esenciales cambia las reglas. La información llega incompleta y cada minuto de demora tiene un costo. La escena importa porque revela una dependencia oculta. El equipo técnico preserva evidencia, aísla segmentos y busca una ruta de restauración confiable. La reacción humana suele ser buscar una explicación simple. Sin embargo, los sistemas involucrados tienen distintos responsables, horarios y prioridades, por eso una acción razonable puede no producir una respuesta inmediata. A partir de ese momento, el problema ya no pertenece a una sola persona. Un respaldo existe, pero restaurarlo exige comprobar que no está contaminado y que contiene datos suficientemente recientes. Visto desde afuera parece fácil decir qué debía hacer. Dentro de la escena hay miedo, cansancio y una presión diseñada para que la decisión ocurra antes de verificar los hechos. La siguiente pieza convierte la incomodidad en una crisis. Los sistemas vuelven por prioridad, no todos a la vez, primero lo que protege vidas y operaciones esenciales. Ese punto es importante para el resto de la historia, una tecnología no causa el daño por sí sola. El impacto aparece cuando se conecta con dinero, reputación, salud o una necesidad urgente. Cuando parece que todo está bajo control, surge un costo nuevo.
Semanas después, la institución sigue pagando horas extra, investigación, notificaciones y reconstrucción de confianza. También existe una asimetría. Quien provoca la crisis necesita acertar una vez, quien intenta detenerla debe identificar el problema, contenerlo y explicar cada decisión sin empeorar la situación. Capítulo 3. Lo que realmente está ocurriendo. El ransomware cifra archivos o sistemas para volverlos inutilizables y exigir un pago por su liberación. Eso no significa que cada alerta termine en desastre. Significa que la seguridad depende de capas, contexto y una manera real de corregir errores. Algunos grupos también extraen datos y amenazan con publicarlos, una presión conocida como doble extorsión. La diferencia entre un riesgo teórico y una crisis está en la preparación, alternativas, evidencia y personas capaces de intervenir cuando la automatización falla. Credenciales comprometidas, engaños y sistemas sin corregir pueden abrir una puerta inicial sin que el daño sea visible de inmediato. Conviene separar posibilidad de certeza. El objetivo no es provocar pánico, sino comprender qué condición permite el daño y qué control puede limitarlo. Una red plana permite que una cuenta o equipo comprometido alcance más recursos de los necesarios. Ninguna medida aislada elimina el problema. Las defensas útiles combinan decisiones técnicas, procedimientos humanos y comunicación rápida. Los respaldos conectados permanentemente pueden quedar expuestos a la misma destrucción. En ataque de ransomware que interrumpe un hospital y servicios públicos esenciales, la explicación completa siempre es menos cinematográfica que el mito, pero mucho más útil para reconocer señales reales. Pagar no garantiza una recuperación completa ni elimina copias robadas. Eso no significa que cada alerta termine en desastre. Significa que la seguridad depende de capas, contexto y una manera real de corregir errores. La respuesta necesita coordinación técnica, legal, operativa y de comunicación. La diferencia entre un riesgo teórico y una crisis está en la preparación, alternativas, evidencia y personas capaces de intervenir cuando la automatización falla. La preparación se mide por la capacidad de mantener servicios críticos mientras se investiga y restaura. Conviene separar posibilidad de certeza. El objetivo no es provocar pánico, sino comprender qué condición permite el daño y qué control puede limitarlo. Capítulo 4. El costo que no aparece en la pantalla. Los pacientes enfrentan retrasos en momentos en que cada minuto importa. Para Nico, esta consecuencia no aparece como una estadística. Se convierte en llamadas, decisiones aplazadas y la necesidad de explicar algo que otras personas no pueden ver. El personal trabaja con más presión y menos información disponible. El impacto se acumula, una demora produce un cargo, el cargo obliga a otra decisión y esa decisión reduce el margen para responder al siguiente problema. Las instituciones vecinas reciben carga adicional al aceptar servicios desviados. La parte más dura es que la reparación puede tardar más que el incidente. Los sistemas se restauran antes que la confianza, la reputación o la tranquilidad. Los datos robados pueden exponer información médica y personal durante años. También afecta a quienes rodean a la víctima. Familia, compañeros, clientes y proveedores reciben una parte del daño aunque nunca hayan tocado el sistema original. La recuperación consume presupuesto que habría financiado atención y mejoras. Por eso medir únicamente el dinero perdido deja fuera tiempo, salud, oportunidades y la sensación de seguridad que existía antes. Una comunicación confusa alimenta rumores y destruye confianza. Para Nico, esta consecuencia no aparece como una estadística. Se convierte en llamadas, decisiones aplazadas y la necesidad de explicar algo que otras personas no pueden ver. Los proveedores conectados también deben comprobar si la intrusión los alcanzó. El impacto se acumula, una demora produce un cargo, el cargo obliga a otra decisión y esa decisión reduce el margen para responder al siguiente problema. El evento demuestra que la ciberseguridad forma parte de la seguridad física y la continuidad del servicio. La parte más dura es que la reparación puede tardar más que el incidente.
Los sistemas se restauran antes que la confianza, la reputación o la tranquilidad. Capítulo 5. El momento de decidir. Hay un momento en toda crisis relacionada con ataque de ransomware que interrumpe un hospital y servicios públicos esenciales en el que actuar más rápido parece idéntico a actuar mejor. No lo es. Nico necesita distinguir la urgencia real de la urgencia fabricada, separar lo que sabe de lo que supone y proteger primero aquello que todavía no está afectado. Esa pausa no elimina el problema, pero evita que el miedo tome decisiones irreversibles. También conviene pensar en los observadores. Una persona cercana puede notar una contradicción que la víctima no ve, un empleado puede reconocer que el procedimiento habitual dejó de tener sentido. Un cliente puede conservar el mensaje que después se convierte en evidencia. Pedir una segunda mirada no es debilidad. Es una defensa contra situaciones diseñadas para aislar, acelerar y confundir. La recuperación debe avanzar en dos pistas. La primera contiene el daño inmediato, dinero, acceso, datos, servicio o reputación. La segunda registra lo ocurrido para corregir consecuencias futuras. Si solo se resuelve lo urgente, una cuenta falsa, una deuda, una copia del archivo o una falla de proceso puede reaparecer cuando la atención ya se desplazó hacia otro lugar. Finalmente aparece una decisión incómoda, contar lo sucedido. El silencio protege la imagen durante unas horas, pero puede dejar a otras personas frente al mismo riesgo. Comunicar con precisión, sin exagerar y sin publicar datos sensibles, transforma una experiencia difícil en una advertencia útil. La vergüenza pertenece a quien provoca el daño, no a quien fue puesto bajo presión. Capítulo 6. ¿Qué dicen las fuentes? CISA define el ransomware como malware que cifra archivos y puede combinarse con robo de datos y doble extorsión. La cifra o el procedimiento no debe trasladarse automáticamente a todos los países ni a todos los casos. Lo importante es entender el patrón y acudir a la institución competente cuando exista un incidente real. Su guía recomienda respaldos fuera de línea, autenticación multifactor, segmentación, inventario y planes de respuesta probados. La cifra o el procedimiento no debe trasladarse automáticamente a todos los países ni a todos los casos. Lo importante es entender el patrón y acudir a la institución competente cuando exista un incidente real. CISA también advierte que estas interrupciones pueden afectar procesos necesarios para servicios críticos. La cifra o el procedimiento no debe trasladarse automáticamente a todos los países ni a todos los casos. Lo importante es entender el patrón y acudir a la institución competente cuando exista un incidente real. Capítulo 7. ¿Cómo reducir el riesgo? Mantén respaldos cifrados, fuera de línea y probados mediante restauraciones reales. La medida parece pequeña, pero crea tiempo para pensar y evita que una sola falla controle toda la respuesta. Aplica actualizaciones y corrige vulnerabilidades conocidas con prioridad. Debe prepararse antes de la crisis y comprobarse de vez en cuando. Una protección olvidada puede fallar justo cuando más importa. Usa autenticación multifactor resistente al phishing para accesos críticos. No se trata de vivir con miedo. Se trata de reservar una salida cuando la opción habitual deja de funcionar. Limita privilegios y separa redes para reducir el alcance de una cuenta comprometida. La clave es usar un canal independiente y conservar evidencia suficiente para que otra persona pueda verificar lo ocurrido. Entrena al personal para reportar mensajes y comportamientos extraños sin miedo a castigo. Aplicada junto con las demás medidas, reduce tanto la probabilidad del daño como la velocidad con la que puede expandirse. Documenta qué sistemas sostienen servicios esenciales y en qué orden deben recuperarse. La medida parece pequeña, pero crea tiempo para pensar y evita que una sola falla controle toda la respuesta. Practica procedimientos manuales antes de necesitarlos. Debe prepararse antes de la crisis y comprobarse de vez en cuando. Una protección olvidada puede fallar justo cuando más importa. Durante un incidente, aísla sistemas afectados y preserva evidencia según el plan aprobado. No se trata de vivir con miedo. Se trata de reservar una salida cuando la opción habitual deja de funcionar.
Coordina con especialistas y autoridades apropiadas, no improvises negociaciones desde un equipo comprometido. La clave es usar un canal independiente y conservar evidencia suficiente para que otra persona pueda verificar lo ocurrido. Evalúa la recuperación por continuidad y seguridad, no solo por volver a encender pantallas. Aplicada junto con las demás medidas, reduce tanto la probabilidad del daño como la velocidad con la que puede expandirse. Al final, Nico no obtiene una vida completamente libre de riesgo. Obtiene algo más realista, margen para detenerse, verificar y pedir ayuda antes de que una mala situación controle todas las decisiones. La idea central de este episodio sobre ataque de ransomware que interrumpe un hospital y servicios públicos esenciales no es desconfiar de todo. Es dejar de tratar comodidad, apariencia o automatización como si fueran garantías. Una señal puede ser falsa, una pantalla puede equivocarse y una voz conocida puede no pertenecer a quien creemos. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta historia, compártela sin alarmismo. Hablar del mecanismo antes de vivirlo reduce vergüenza y mejora la respuesta. Suscríbete, en el próximo episodio vamos a convertir otro riesgo invisible en una situación que puedas reconocer a tiempo.